Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Escorpio, cómo están las energías a nivel laboral. Mi queridísimo Escorpio, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Escorpio, que sí estáis trabajando. Mira, pueden surgir acontecimientos dentro del lugar que tú estás trabajando que, que influyan en el aspecto de que algo que tú estás esperando se retrase, ¿no? Dentro del trabajo. Entonces, Escorpio, ¿qué es lo que pasa en este lugar que tú estás trabajando? Dice, se acercan nuevos miembros de la familia de los dueños de este lugar, de los jefes, dice, y hacen una mala gestión. Así lo veo yo veo una mala gestión. Entonces, esto puede afectar a los trabajadores, en este caso a ti que estoy hablando contigo, Escorpio, a la hora de ascender, sí. Escorpio, que no estáis trabajando. Escorpio, los que no estáis trabajando aquí dicen que tú puedes tener o tú puedes volver a un lugar del pasado, pero hay una situación cercana, personal a ti que te impide el que tú inicies nuevos caminos, el que tú vuelvas a lugares del pasado. O sea, que te sientes atado o atada a algo, a alguien cercano a ti, dice, y tienes pocas posibilidades. Los Escorpio que estéis esperando noticias de bolsa de empleo o algo por el estilo, dice, llegaría esa noticia, pero también tienes que contar con este impedimento que tú te has puesto. Escorpio, que tenéis un negocio, todos los que tengáis familiares relacionados o involucrados en tu negocio, dice, hay que tener mucho cuidado y hay que tener especial cuidado. ¿Cuál es el rol que juega cada uno? ¿Cuál es la competencia que tiene cada uno aquí? Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio y tu economía. Bueno, mi queridísimo Escorpio y tu economía, que vas a recibir noticias que estás esperando que serán muy buenas para tu economía de cara a futuro, Escorpio, pero también dicen las cartas, cuidado con los engaños. O sea, todas estas noticias que vengan, que son para evolucionar económicamente, pero también debes de tener en cuenta que tienes otras posibilidades mejores. Hasta que te están diciendo las cartas que sí, que muy bien esta noticia, pero que podrías estar teniendo una pérdida realmente, aunque tú lo veas como una ganancia. O sea, que hay posibilidades mejores. Escorpio, que estéis esperando un dinero relacionado con eso, relacionado con bancos, y que ahora mismo este proceso se para, ¿vale? Hay un impedimento, hay una situación relacionada, sobre todo lo que estéis esperando recibir dinero de es una situación relacionada con hijos, y por esta situación relacionada con hijos, este proceso se parará. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio que estáis solterito. Bueno, a mí la primera persona que me está apareciendo aquí, me dicen las cartas, puede ser una relación, una historia, si es que llega a relación, que todo lo vamos a ver ahora, puede ser una historia muy, muy tóxica. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Dice, porque es una historia que te puede poner el triunfo delante y dárselo de repente y desaparecer de repente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio soltero.
Escorpio solteros, ¿ves? Aquí dicen las cartas, es una persona que podría ser un poco más joven que tú, es una persona que está en otro lugar, hay un poco de distancia entre vosotros, pues es una persona que no tiene un inconveniente, ¿no? Vamos a decirlo así, para moverse, para desplazarse, Escorpio, pero siempre es una persona como si deja algo en el aire, ¿vale? Entonces también me hablan las cartas de que es alguien que tiene cargas familiares y es alguien que podría tener a otra mujer o a otro hombre en otro lugar. Mucho cuidado con esto. Dice, aún así tú seguirás adelante con esta historia. Seguirás o... Sí, seguirás adelante con esta historia, tienes ganas de conocer más a esta persona, pero no es una persona que a ti te dé un lugar. Así lo dicen las cartas. Dice, con el tiempo te darás cuenta que que no te ha dado un lugar. Te da lugar en otros aspectos de su vida, pero no te da un lugar a nivel emocional. Y esto lo vas a vivir con esta persona. Luego es una persona, y yo te aviso, que esto lo irás viendo tú, ¿no, Escorpio? Es una persona que te puede generar muchísimos miedos. Te puede hacer sentir que estás con un pie dentro y otro fuera en esta historia. Porque es una persona que le gusta gustar. Y no, entonces, independientemente, tú puedes estar con una persona que le guste gustar, que sea coqueto, que sea coqueta, pero la persona importante eres tú. Pero en este caso no te da esa demostración esta persona. Porque aquí yo te diría que mucho cuidado con eso porque te puede hacer sentir mal esta persona. Vamos a ver qué más. Es que es alguien que miente desde el minuto uno, Escorpio. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Es alguien que en un principio te puede ofrecer muchísimas cosas o sus acciones te hacen ver que te va a ofrecer todo, que es una persona que va con buenos sentimientos, con buena... Pero es una persona que cuando ha conseguido lo que quiere, no es así. Luego se convierte como... Se convierte, no, ya es así. Se muestra como una persona bastante egoísta. Es una persona que va a lo suyo realmente. Escorpio? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Escorpio, soltero. Y todo esto que te estoy diciendo, Escorpio, te va a costar verlo en un principio, ¿eh? Te va a costar verlo. Yo veo muchas situaciones en las cuales tú te vas a conformar con muy poquito con esta persona, con muy poquito. Entonces, claro, con poco que te dé para ti será un mundo. Escorpio, de todas maneras, esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia, ¿eh? Escorpio, ya me contaréis. Escorpio, solteros, no te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Vamos, casados en convivencia y novios. Podéis no tener ganas de muchas cosas. Podréis estar en una situación en la cual necesitáis que avance la relación. Yo no sé qué me pasa hoy con la ropa. Que necesitáis que avance la relación, pero no veis ese avance en sí, ¿no? Entonces necesitáis ver cambios en la relación. Os sentís un poquito atrapados e incluso muchos de vosotros queréis sentir un poco de libertad. ¿Por qué se quiere sentir esta libertad? Porque tenemos la sensación de que hay algún tipo de dependencia o algo por el estilo. No porque la persona con la cual estamos nos esté impidiendo hacer lo que queremos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Que estáis casados en convivencia y novios. Este estancamiento que estáis viviendo, dice, pasará. Dice, es algo que va a pasar, ¿vale?
Dice, podréis estar un poco inestables. Dice, pero os avecinan cambios en vuestra vida, sobre todo a nivel laboral para uno de los dos. Y cuando sucede este cambio a nivel laboral, es como que ya uno, o esa parte que necesita sentirse más realizado o más realizada, dice, ve la relación de otra forma. Escorpio, casados en convivencia y novios. Comenzamos a darnos cuenta de una situación que tiene que ver con una figura materna. Dice, esto antes no nos habíamos dado cuenta, o sí nos habíamos dado cuenta, pero hemos intentado verle a estas acciones el lado positivo. Ahora no hay forma de verle el lado positivo o la intención positiva, ¿no? Dice, y aunque no te influye en tu relación, dice, cambia mucho la historia con darse cuenta de esto. ¿Bien? Siempre y cuando tú, Escorpio, te mantengas al margen, siempre y cuando que estés al margen no surgirán problemas entre tu relación y tú, o entre tu pareja y tú, ¿vale? Mejor dicho. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Escorpio, que estáis casados en convivencia y novios. Deja de luchar, así lo dicen las cartas, deja de pelear, deja de luchar por algo o por suposiciones. Por algo que no va contigo o por suposiciones, Escorpio, así lo dicen las cartas. Entonces, Escorpio, ábrete al mundo, así lo dicen las cartas, y el mundo se abrirá a ti. Recibirán noticias muy positivas en el momento que dejes esta lucha. Es una lucha que realmente no tiene un objetivo en concreto. No hay, si te paras a pensar en esta lucha que tú tienes, te darás cuenta que no hay una meta en esta lucha, no hay un objetivo. Así que esta parte es muy importante, Escorpio, para recuperar todas las emociones perdidas con la pareja. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, deja de esconder esa parte de ti relacionada con lo emocional, con las demostraciones, con lo que tú quieres realizar de cara a futuro. Dice, deja de esconder esa parte. En el momento que tú te abras en este aspecto en tu vida y te vas a tener las cosas más claras, las cosas con tu pareja, con tu relación, van a ir fluyendo. No te dejes llevar de lo que piensan los demás a la hora de realizar cambios, a la hora de dar paso. La decisión es tuya, tú tienes que saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, dónde quieres o no quieres estar. Pero si te dejas influenciar de los demás, Escorpio, nunca podrás vivir tu propia vida. Con tu relación o en tu relación, en tu historia, o sin relación. Bien, Escorpio. Vamos a seguimos, Escorpio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Escorpio, tu mensaje especial del amor. Se dice, Escorpio, estás en un momento positivo de tu vida, en un momento en el cual puedes evolucionar, puedes renacer, puedes ver cosas de otras personas que no te gusten, sobre todo de personas cercanas, de familiares, de figuras maternas, de la madre, de tu pareja. Dice, pero al final, te guste o no te guste, hay un destino entre vosotros dos. Todo lo que no te guste, dice, simplemente puede ser el reflejo de ti mismo o la proyección de ti mismo o de situaciones de tu vida también. Escorpio, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio,
con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Veo un poquito de cansancio, Escorpio. Dice, habrá que cambiar un poco de hábitos y cuidado con todo lo que tenga que ver con infecciones. Muy importante, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio, seguimos con tu mensaje especial general. Especial iba a decir del amoroso. A ver, con tu mensaje general, Escorpio. Comenzarás a ver la vida, las opiniones y tu entorno de otra forma. Y esto será muy positivo y delimitante en tu vida personal, amorosa y profesional. Cada uno que lo aplique a su historia, mi queridísimo Escorpio, el número 6262. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Escorpio, y nos vemos en el próximo vídeo.